Roncesvalles son 7 horas andando y no hay término medio. Desde San Juan de Piedepuerto a 300 metros hasta llegar al Alto de Bayona. Pero va, esto no se va a caer, ¿vale? No hay... Bueno, pues esto es lo que se conoce como el silo de Carlomagno. Y este edificio, hoy en día al uso, esto es el cementerio, y cuando vais ahí vais a ver el carnario de los años. Todos los restos son de verdad, ¿vale? Así que nadie me haga chiste de Avecrem ni cosas de estas, ¿vale? Y cuidado, que por favor, que nada ni nadie se me vaya allá abajo, ¿vale? Que sois la última visita que hago ya. Alberto, em vaig a fer una altra leche. Volvem al sol. Caigan sobre el altar, que es donde está el cura dando la misa, y eso le da un aire mucho más celestial a toda la ceremonia. Es casi como si una persona que nunca ha visto una televisión de repente va al cine y ve todo ese movimiento, ese sonido, ese colorido. Ese sería el contraste en el tema de las vidrieras, porque no solo es cristal de color, es luz de color, porque cuando el sol pega mucho, es como cuando en casa se levanta polvo y se ve la luz blanca, pues aquí es de color, y eso en la serie es un contraste brutal. Por último, y es algo que no solemos tener muy en cuenta, está el tema del sonido, ya que, pues eso, ya sabemos cómo funcionan los murciélagos. Si yo hablo en esa dirección, la onda de mi voz va a romper contra la columna y va a rebotar, pero al mismo tiempo va a las paredes del fondo
a una persona hablar, pero estáis escuchando a muchas a la vez, porque mi voz llega rebotada desde los muchos espacios que tenemos en este edificio. Y si al tema del sonido envolvente le añadimos el tema de las luces de colores y la ingravidez que genera que con la piedra todo vaya para arriba, se habla de una experiencia sensorial, el hecho de entrar compaginado en la iglesia. Los rosetones que tenemos en los laterales, si nos fijamos, no están iluminados, mientras que en el frontón principal, poquito, pero vemos que sí que le llegan luces del exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que esta iglesia tiene dos fotos por aquí, y luego desde esa puerta de ahí nos vamos al claustro. Solo los del grupo vamos